Bien, perfecto. Entonces, vamos a hablar de lesiones elementales en ortopedia y traumatología. Las lesiones que vamos a hablar son todas estas: la contusión, la lesión ligamentaria, las lesiones musculares y tendinosas, las luxaciones, fracturas y las heridas. Vamos a ir viendo cada una de estas, ¿bien? La contusión es el típico trauma, el típico golpe que nos cae siempre a la guardia, que hay un traumatismo directo sobre una región articular o no articular. La piel resiste sin abrirse, es decir, que no es una herida, y los síntomas que genera son edema, tumefacción, hematoma, y si la contusión es dentro de una articulación puede haber hidrartrosis o hemartrosis, según haya aumento de líquido articular o sangre dentro de la articulación. ¿Bien? Siempre cuando vemos una contusión o un golpe en la guardia, siempre tenemos que pedir radiografías, por más que no pensemos que pueda llegar a tener alguna fractura, ¿sí? Y el tratamiento es reposo, analgesia, hielo, que es como el tratamiento general de siempre, y el miembro elevado, inmovilización si hace falta, y siempre es importante el control. Es importante el control por esto, porque muchas veces una contusión puede generar un hematoma, y el hematoma, si bien puede reabsorberse o organizarse, también puede calcificarse, pero lo que más nos preocupa o lo que nos cambia un poco la conducta es si el hematoma se infecta. Porque muchas veces, cuando hay una infección de un hematoma, tenemos que realizar un drenaje y obviamente darle antibióticos. En cuanto a la lesión ligamentaria, es el típico esguince o torcedura o entorsis. Generalmente se da por un mecanismo indirecto, es decir, que el trauma está, o la lesión ligamentaria, mejor dicho, está distal o en otro lugar donde tenemos la distensión ligamentaria. Es cuando se sobrepasan los límites normales de la movilidad de una articulación, el típico esguince de tobillo que vemos todos los días. Se genera una distensión del aparato cápsulo ligamentario y esto genera dolor, tumefacción, edema y equimosis. Los esguinces más frecuentes que vemos son el tobillo, en el pulgar, el esguince cervical, cuando tenemos un latigazo cervical, por ejemplo, en la muñeca, en el pie o en la rodilla. Siempre también cuando tenemos un mecanismo de entorsis o un mecanismo de esguince, necesitamos hacer siempre las radiografías, ya que el esguince o la entorsis es el mecanismo por el cual a veces se fracturan algunas articulaciones o algunos huesos. Por ejemplo, en este caso, un típico esguince de tobillo que vemos todos los días, si no le pedimos radiografías, podemos no ver esta fractura que tiene ahí en el peroné distal. El tratamiento del esguince es el tratamiento general de siempre, más o un vendaje inmovilizador o una bota de plástico o una válvula de yeso según la gravedad del esguince y según el síntoma que tenga el paciente. Luego tenemos la ruptura ligamentaria, que es una agresión articular más intensa. La articulación puede quedar inestable y genera una apertura articular, es lo que nosotros llamamos bostezo cuando hacemos las maniobras semiológicas. La clínica es la tumefacción, dolor y equimosis, un poquito más marcada que la anterior. Y la lesión ligamentaria puede ser lesión ligamentaria propiamente dicha, es decir, en el espesor del ligamento, o se puede desinsertar a nivel de su inserción en el hueso, o se puede generar una avulsión, es decir, una fractura por arrancamiento a nivel de la inserción a nivel del hueso. Por ejemplo, es un ejemplo de una lesión ligamentaria propiamente dicha, es decir, que la lesión está a nivel del ligamento, de la continuidad o del espesor del ligamento, y el diagnóstico lo hacemos con unas radiografías especiales, que son unas radiografías con estrés, le decimos. A su izquierda van a ver una radiografía de frente de un tobillo, sin hacerle ninguna maniobra, en la imagen del medio le estamos haciendo una maniobra en varo del tobillo, y a la derecha, perdón, en valgo, y a la derecha le estamos haciendo en varo. Fíjense que en la radiografía que está en el medio, la parte articular de la articulación, la parte medial de la articulación no se abre. Y fíjense en la radiografía de la derecha, la articulación está mucho más abierta. Eso quiere decir que ante un estrés, ante una maniobra de bostezo que yo le puedo hacer para evidenciar esta parte ligamentaria externa, eh, cuando le hacemos el estrés, la articulación se abre. Eso quiere decir que hay una lesión ligamentaria, una ruptura ligamentaria. Esto es otro ejemplo. Acá a la derecha estamos haciendo una maniobra de estrés
en valgo, es decir, yo estoy llevando la parte distal del hueso para afuera. Y acá estoy haciendo en varo para evaluar que si puede haber una lesión ligamentaria o no. Fíjense, en esta maniobra, en esta radiografía, la articulación no se abre, y en esta sí, se abre mucho más. Eso me está poniendo en evidencia que esta parte, la zona medial de la rodilla, tiene una lesión ligamentaria. ¿Bien? Este es otro ejemplo de ruptura ligamentaria en una interfalángica proximal. Fíjense, yo estoy haciendo acá estrés para un lado y la articulación no se abre, y cuando hago el estrés para el otro lado, la articulación o se abre o se subluxa, como acá en este caso. Eso quiere decir que acá hay una lesión ligamentaria medial. Esta es una foto clínica de cómo hacemos nosotros la radiografía con estrés. Primero hacemos una radiografía en posición neutra y después le generamos el estrés y ahí hacemos la radiografía. Tengo una pregunta. ¿Eso trae mucho dolor y el que lo hace es el operador, el que lo mantiene o lo mantienen? ¿Cómo hacen? Sí, habitualmente cuando hay una lesión ligamentaria completa, como el ligamento ya está todo roto, no genera tanto dolor como cuando hay una distensión. Lo que lo hacemos, el operador que hace la radiografía somos nosotros. ¿Bien? En cuanto al tratamiento, es reposo, analgesia, hielo, que es el tratamiento general. Reducción si la articulación está luxada, porque como vamos a ver más adelante, la luxación es una urgencia en traumatología. Y la inmovilización, por supuesto, después lo controlamos. En cuanto a las lesiones musculares, acuérdense que el músculo, o la mayoría de los músculos, tienen dos partes, una parte muscular propiamente dicha y una parte tendinosa. Cuando hablamos de la parte muscular, cuando hay una lesión muscular propiamente dicha, hablamos de ruptura incompleta, o el famoso tirón o el desgarro, ¿sí? Que puede generar dolor, tumefacción, impotencia funcional, y los músculos que se desgarran más frecuentemente son los gemelos, el cuádriceps y isquiotibiales. El tratamiento es el tratamiento general de siempre, pero acá nos puede ayudar un poco de kinesiología de manera temprana, y el diagnóstico lo hacemos mediante ecografía. ¿Bien? Diferente a la lesión tendinosa, que la lesión tendinosa se genera por una contracción violenta o asinérgica o inesperada de un músculo. Se genera una elongación súbita del tendón estando el músculo contraído, y eso genera una impotencia para la movilidad activa, siendo posible la pasiva. Recordemos que la movilidad pasiva nos da la parte articular, y no así la movilidad activa que nos da la parte muscular. ¿Bien? Muchas veces en la clínica los pacientes nos dicen que sintieron como un chasquido o una muesca, y a veces palpamos el hueco entre los cabos tendinosos. ¿Sí? Y la lesión tendinosa más frecuente es el Aquiles o el bíceps braquial. ¿Bien? El tratamiento general de siempre, esto es el tratamiento que nosotros hacemos por guardia, digamos. El tratamiento general, reposo, analgesia, hielo, siempre lo inmovilizamos, y después lo controlamos por consultorios externos. Muchas veces, muchas de estas lesiones requieren un tratamiento quirúrgico para su resolución. Por ejemplo, es un ejemplo de una lesión, en realidad es una fractura avulsiva, es la que vimos ayer, mallet finger. Acuérdense que el tendón extensor viene por acá y se inserta en la parte distal de F3, y cuando hay una contracción violenta, ese tendón extensor puede generar una avulsión de la base de F3, y así el paciente no puede realizar la extensión de la interfalángica distal. Entonces, si bien es una lesión ósea, nosotros muchas veces lo tenemos que operar, tratándolo como una lesión tendinosa, o para que el paciente pueda extender de nuevo la interfalángica distal. Esta es otra típica ruptura tendinosa, que es la ruptura del manguito rotador. Ahí se ve, sobre todo acá en la imagen, hay un músculo que este músculo se llama supraespinoso, y se ve que está lesionado. La mayoría de las veces este tipo de lesiones es degenerativa, no necesariamente tiene que ser traumática. Otro ejemplo es la lesión del tendón de Aquiles. ¿Bien? Después pasamos a las luxaciones. En cuanto a las luxaciones, es la pérdida permanente del contacto de las superficies articulares. ¿Bien? Entonces, vamos a ver una alteración en las relaciones. ¿Bien? Las luxaciones pueden ser traumáticas o pueden ser patológicas, pueden ser recidivantes, pueden ser habituales, voluntaria o congénita. ¿Bien?
En cuanto a la clínica, vamos a ver un dolor e impotencia funcional, vamos a ver una deformidad característica de cada articulación y depende de cada luxación, ¿no? Va a haber una resistencia elástica al cambio de posición y el paciente va a venir con una posición especial del miembro, va a venir con una posición antálgica típica. Siempre antes, esto es importante, siempre antes de realizar cualquier tipo de maniobra de reducción, siempre la tenemos que documentar, tenemos que ver que la luxación exista, porque muchas veces pensamos que está luxado, pero después termina siendo que está fracturado y no luxado, o tiene una luxofractura. Entonces siempre lo tenemos que documentar previa maniobra de reducción. En líneas generales, cuando nosotros tenemos una luxación, como es una urgencia en traumatología, lo tenemos que resolver lo antes posible. Y en líneas generales, si podemos hacer este algoritmo, sería bueno. Es decir, ponerle anestesia en el miembro, si se puede o no. Muchas veces recurrimos a la relajación, es decir, pasamos al shock room y algún clínico o terapista nos relaja al paciente. Y después todas las maniobras que existen habitualmente van con tracción y contratracción. Por ejemplo, en la imagen de arriba es un paciente que tiene una luxación de hombro, una luxación glenumeral, y acá hay un operador que está haciendo tracción en el eje del brazo, agarrándolo desde el antebrazo o de la mano, y hay otro operador que está pasando una sábana acá abajo, y la función de él es contratracción. ¿Bien? Acá hay otro ejemplo de una luxación de una interfalángica de un dedo, en la cual la maniobra es tracción y contratracción. Entonces, como concepto general que se tienen que llevar es la reducción, hay que hacer la reducción lo antes posible. Si coexiste con una fractura, la urgencia es la luxación. Y ahora vamos a ver un ejemplo. Luego de hacer la reducción hay que inmovilizarlo hasta que cicatricen la cápsula y los ligamentos y controlarlo por consultorios, ¿sí? Esto es importante, como le decía, hacer una radiografía siempre acá vemos a la izquierda, vemos una radiografía de una luxación glenohumeral anteroinferior, y después siempre cuando hacemos la reducción tenemos que documentar que el hueso esté en su lugar. ¿Bien? Y lo que decía antes, cuando hay una luxación y cuando hay una fractura, la urgencia es la luxación. Es decir, que nosotros tenemos que tratar de reducirlo en la guardia, y si no podemos hacerlo en la guardia, lo hacemos en quirófano, pero la urgencia no es solucionar la fractura, sino la urgencia es que la articulación vuelva a su lugar. Por ejemplo, acá tenemos una luxofractura de tobillo, en la cual nosotros lo que hacemos vamos a quirófano, lo acomodamos y después lo tenemos que inmovilizar con algo, sea con un tutor externo o con una valva de yeso o con lo que sea. Y la fractura no la tratamos de solucionar, la solucionamos. Hay lugares en el mundo que tienen banco de osteosíntesis y que se puede operar en el mismo momento y solucionar todo de entrada, pero si no, lo importante es que la articulación vuelva a su lugar y nada más. Acá, por ejemplo, hicieron una osteodesis, es decir, fijaron en forma transitoria los huesos, pero no hace falta, digamos. Lo importante del concepto que se tiene que llevar es hay que reducir la articulación, y la fractura después quedará para un segundo tiempo, o el tratamiento definitivo lo haremos más adelante. ¿Bien? Este es otro ejemplo de luxación. Fíjense, esto es una luxación de codo, y esto es una luxación de una interfalángica proximal y una interfalángica distal. ¿Bien? Esto es una luxación de rótula. ¿Sí? Esto lo pedimos una radiografía especial que se llama axial de rótula, y ahí la vemos que está luxada. Y esta es una luxación del carpo. Fíjense, acá en el perfil se nota mejor cómo la carilla articular del radio está desfasada de todo lo que es el carpo. O sea, el carpo debería estar acá a este nivel. Por supuesto que también hay luxaciones protésicas, no solamente de articulaciones nativas. Y también la conducta es la misma, tratar de reducir lo antes posible. En cuanto a las fracturas, son una solución de continuidad en un hueso, habitualmente es producida bruscamente, y la podemos clasificar según su etiología, según su patogenia, según la lectura radiológica y según la clasificación AO, que ahora la vamos a ver. Según su etiología, la dividimos según su causa y según si esté asociado o no a otras lesiones. Según la causa, la causa traumática es la más frecuente, o pueden ser fracturas espontáneas o fracturas patológicas. Eso quiere decir que no necesita un trauma para fracturarse, y la fractura patológica es una fractura
en un hueso que tiene alterada la estructura. Por ejemplo, un tumor, por ejemplo, una fractura por osteoporosis, que es típico de la columna. Y después están las fracturas por estrés, que son fracturas que se dan en huesos que tienen un microtrauma repetitivo. Es muy frecuente las fracturas por estrés en el pie, por ejemplo, después de que un paciente camine más de lo habitual, por ejemplo. ¿Bien? Y según si está asociado o no a otras lesiones, pueden ser fracturas simples o fracturas combinadas. Según su patogenia, puede ser un mecanismo directo, es decir, tengo una contusión en el antebrazo y me fracturo el antebrazo, o a través de un mecanismo indirecto, por ejemplo, un paciente que se cae con la muñeca en extensión y no se fractura la muñeca, pero se fractura la cúpula radial, eso es un mecanismo indirecto, o puede ser por una contracción muscular brusca, que son las típicas fracturas avulsivas. Según su lectura radiológica, la podemos clasificar en qué parte del hueso esté la fractura. Pueden ser diafisarias, metafisarias, epifisarias, o puede haber una luxofractura. Según el trazo fracturario pueden ser estables o inestables. Y según su extensión pueden ser una fractura completa, es decir, que abarque todo el hueso, incompleta, la que no. Y en tallo verde y la fractura de tipo torus son fracturas que se dan habitualmente en la población pediátrica. Ahora vamos a ver unos ejemplos. Y según el desplazamiento pueden ser que estén no desplazadas, o puede ser inclusive que estén impactadas. Esto es lo que decía de las fracturas en tallo verde. A la izquierda ven una fractura de antebrazo que tiene comprometido los dos huesos, y es como si nosotros quisiéramos romper un tallo verde. Tratamos de angularlo y solamente rompemos una cortical y la otra está intacta, ¿sí? Es otra forma de decir, en realidad es una fractura incompleta, ¿no? Y lo vemos habitualmente en pacientes pediátricos. Y la que está a la derecha, la que dice tipo torus, en realidad es una deformidad plástica del hueso, es decir, no hay una solución de continuidad, o no vemos un trazo de fractura, pero vemos ese abombamiento ahí en la cortical, y la tenemos que tratar como una fractura, de hecho lo es. ¿Bien? Y después tenemos una clasificación AO. La AO es una fundación reconocida mundialmente, la cual le dio como una nomenclatura especial para cada fractura. La dividió mediante números y letras. Por ejemplo, le dio un número a cada hueso, 1 es el húmero, el 2 el antebrazo, y así. Ahora vamos a ver un ejemplo. Después, el siguiente número es según la localización de la fractura. 1 es a nivel proximal, 2 a nivel diafisario y 3 a nivel distal. Después, según la morfología, si son simples o tienen un fragmento en cuña o compleja. Y las epifisarias la dividió si es extraarticular o interarticular parcial o interarticular compleja. Y después según su complejidad. ¿Sí? Esto es medio difícil o medio engorroso entenderlo, así que vamos a tratar de verlo con un ejemplo. Entonces, como le dije, cada hueso tiene un número en particular. El número es 1, el antebrazo es 2, el fémur es 3 y la pierna o la tibia del peroné es 4. Después, según su localización, si es el tercio proximal es 1, si es diáfisis es 2 y si es tercio distal es 3. Por ejemplo, si nosotros tenemos una fractura diafisaria, nosotros del húmero diríamos que es 1, 2, 1 porque es húmero, 2 porque es en la diáfisis, y después la clasificamos según su trazo de fractura, según su morfología. En tipo A si es de trazo simple, en tipo B si tiene un fragmento en cuña o un tercer fragmento, y en tipo C si es una fractura conminuta. ¿Bien? Y luego, las tipo A la volvemos a dividir en tipo A1. Si A significa, acuérdense que es trazo simple, 1 es si es espiroidea, 2 si es oblicua, y 3 si es transversa. ¿Bien? Las tipo B son las que tienen un fragmento en cuña, las tipo B1 son las que tienen la cuña intacta, y las tipo B2 tienen la cuña conminuida. Y las tipo C son fracturas segmentarias, en las cuales la C1 tiene el segmento intercalar, tiene intacto, y la C2, el fragmento intercalar, es comminuto. ¿Bien? Entonces, si yo tuviera que clasificar esta fractura, diría que es una fractura de fémur diafisaria que tiene un trazo simple y es transversa. Entonces, la clasificamos como, para hablar todos el mismo idioma, es una fractura 3 porque es fémur, 2 porque es diafisaria, A porque es un trazo simple, y 3 porque es transversa. ¿Bien?
Después, los otros tipos de fracturas que hay son las fracturas por compresión. Estas son típicamente fracturas de columna, en el cual el mecanismo de lesión, por ejemplo, es una flexión. Acá sería, esta parte sería la parte posterior y esta parte sería la parte anterior de la columna. Entonces, si uno tiene una flexión brusca, por ejemplo, cuando hay un latigazo cervical, la fuerza o el mecanismo de lesión viene por acá, rompe el ligamento y después termina rompiendo la vértebra. ¿Sí? Es la típica fractura por compresión. Después tenemos la fractura patológica. Acuérdense que la fractura patológica es una fractura en un hueso que tiene alterada la estructura. Por ejemplo, un tumor, como vemos ahí. Y después las fracturas incompletas, que son la entallo verde o la tipo torus que ya vimos. Después pueden haber varios tipos de desplazamiento o de angulación. Una fractura puede estar angulada en valgo o en varo, o hacia anterior o hacia posterior. Nosotros le decimos a esta, le decimos antecurvatum, y esto recurvatum. La clínica ya sabemos todo, que es dolor, impotencia funcional, habitualmente se siente un crujido, hay una deformación del eje del hueso, tumefacción, muchas veces puede haber crepitación. Por supuesto va a haber una movilidad pasiva anormal porque se genera como otra articulación a nivel de la fractura y tiene un dolor exquisito a nivel de la misma. El tratamiento en la guardia que nosotros tenemos que hacer es siempre movilizar con una valva, con un yeso, y después ver si la fractura necesita internación o no. Por supuesto, reposo y analgesia, ¿no? Estos son unos ejemplos de algunas fracturas. Fíjense, esta es una fractura de muñeca de radio distal, en la cual se le hizo una osteosíntesis. Se le hizo una reducción y después se lo fija con una osteosíntesis. Pero muchas fracturas no necesitan una osteosíntesis o no son de indicación para una osteosíntesis y muchas veces le tenemos que poner una prótesis o le tenemos que hacer una artroplastía. Este es otro ejemplo de una fractura del quinto metacarpiano, donde se le hizo una reducción abierta y una fijación interna con una placa con tornillos. Este es otro ejemplo de una luxofractura de Lisfranc en el pie, que más adelante la van a ver, y se le hizo una reducción y osteosíntesis. Esta es otra, una fractura de antebrazo, una fractura de radio diafisaria, en la cual también se le hizo una reducción abierta y una fijación interna con una placa con tornillos. Bueno, por último pasamos a las heridas. Las heridas son una solución de continuidad en la piel. Pueden clasificarse según el aspecto de la herida en punzantes, cortantes, contusas, desgarradas o por arrancamiento. Y las clasificamos también según el grado de contaminación, en limpias, que son aquellas heridas que llevan menos de 6 horas de evolución, y en sucias son las que llevan más de 6 horas de evolución. En cuanto al manejo en la guardia, lo que tenemos que hacer es primero hacer una limpieza en sucio, después, bajo anestesia local, hacer otra limpieza en condiciones asépticas, con colocación de campos y demás. Después, tratamos de suturar todas las heridas, salvo que estén muy contaminadas, o salvo que sean heridas que son muy infectógenas, por ejemplo, las heridas por mordedura de perro. Curación y vendaje, y muchas veces tenemos que inmovilizarlo también, es decir, le tenemos que poner una valva de yeso según la localización anatómica de la herida. Por supuesto, tenemos que hacer una profilaxis antibiótica y antitetánica si hace falta. Lo general, digamos, habitualmente le damos cefalexina 500 miligramos por 48 horas en heridas que no tienen una infección activa o que pensamos que no tienen una infección. Y la antitetánica, bueno, según si tiene la vacuna al día o no. Y bueno, lo que hay que hacer es tratar de no hacer suturas a tensión. Bien. Un segundito.